La película comienza en una inquietante tienda de antigüedades, donde un hombre aterrorizado llamado P.T. Shelbourne entra con un mono de juguete que toca el tambor. Tiene sangre en la ropa, pero cuando el dueño de la tienda le pregunta al respecto, P.T. afirma que no es su sangre. Dice que ha venido a devolver el mono de juguete, pero el dueño le señala un cartel que dice que no se aceptan devoluciones de juguetes para niños. P.T. explica que no es un juguete, y que algo terrible sucede cuando el mono golpea su tambor. Y de repente, el mono se activa y comienza a tocar su tambor, aterrorizando a ambos. Pronto se detiene, y no ocurre nada durante unos segundos. Pero luego, un ratón cercano muerde un cable. No me siento especialmente jodido por El arma se dispara e impacta al dueño de la tienda. Luego el arpón se retrae y sus intestinos son extraídos de forma espeluznante. Un P.T. aterrorizado entonces agarra un lanzallamas e intenta desesperadamente quemar al muñeco maldito. En la siguiente escena, conocemos a los hermanos gemelos, Bill y Hal, quienes claramente no tienen una buena relación. Hal narra que Bill es el hermano mayor por 3 minutos, así que constantemente lo menosprecia y lo acosa en cada oportunidad. Viven con su madre soltera, Lois, ya que su padre los abandonó hace mucho tiempo por una razón desconocida. Un día, los chicos empiezan a hurgar entre las pertenencias de su padre, y vemos el uniforme de P.T., lo que implica que él es su papá. También encuentran una caja misteriosa, que contiene el mismo muñeco de mono maldito. Hal nota una nota que les indica que giren la llave y vean qué sucede, así que Bill no pierde tiempo y gira la llave. Esto hace que el mono sonría de manera inquietante y levante la baqueta, pero no golpea el tambor. Al día siguiente, su madre los envía con una niñera a comer a un restaurante, ya que esa noche tiene una cita. Pero Hal se da cuenta de que el mono espeluznante ya está sentado en el asiento trasero del coche. El trío pronto llega a un restaurante hibachi, donde el chef comienza a preparar la comida justo frente a ellos, lo que emociona a los chicos. Afuera, notamos que el mono se ha movido del asiento trasero al asiento delantero. Sorprendentemente, se activa y comienza a tocar su tambor, antes de detenerse abruptamente. Mientras tanto, dentro del restaurante, el cocinero está moviendo su cuchillo, pero accidentalmente golpea a Annie. Su cabeza es decapitada, dejando a todos horrorizados. La escena luego pasa al funeral de la niñera, y Hal adulto narra que este incidente hizo que él y su hermano se distanciaran aún más. Después, su madre intenta hacerles entender que así es la vida, y que en cualquier momento, todo puede irse al infierno. Todos morirán tarde o temprano. Para levantar el ánimo, los tres regresan a casa y comienzan a bailar. Hal entonces explica que, a pesar de la tragedia, fue el día más feliz de su vida. Días después, Hal está en clase cuando inesperadamente nota que el mono está en su mochila. Sus compañeros también lo notan y se quejan con la maestra de que Hal está haciendo travesuras con su mono. Más tarde, durante la clase de gimnasia, un grupo de matones, liderados por Bill, comienza a lanzarle plátanos a Hal y a ridiculizarlo. Sin embargo, cuando un Hal furioso regresa a casa, encuentra al mono inesperadamente en su cama. Él acusa al muñeco de causar todo esto, y declara que odia a su hermano, Bill. Dominado por la ira, desea que Bill estuviera muerto y gira la llave del muñeco. Al mismo tiempo, Bill llega a casa, justo cuando el mono comienza a golpear su tambor. Bill entonces encuentra a su madre horneando en la cocina, pero de repente la sangre brota de su rostro, antes de que ella caiga muerta al suelo. Más tarde, Hal adulto narra que el doctor lo llamó un aneurisma boomerang, un fenómeno que ocurre en 1 de cada 44 millones de personas. Pero Hal sabe la verdad, es por culpa del mono maldito, que mata a quien quiere. Tampoco acepta peticiones. Después del funeral de Lois, los niños son adoptados por su tía Ida y su tío Chip, quienes intentan animarlos. Esa noche, tras reflexionar un poco, Hal decide que debe deshacerse del muñeco. Comienza a destazarlo, y se horroriza al ver que le sale sangre. Pero Hal no se detiene, sigue apuñalándolo, rompiéndolo implacablemente en pedazos. Finalmente, mete los restos en una bolsa de basura, y se asegura de que cada pedazo sea llevado por el camión de la basura. Al día siguiente, el tío Chip y la tía Ida llevan a los niños a su nueva casa, que está muy lejos.
Pero esa noche, Bill nota algo afuera de la ventana, y sale a investigar. Allí, se queda asombrado al descubrir que el mono espeluznante de alguna manera ha llegado hasta allí. Bill acusa a Hal de haberlo traído, pero este lo niega y explica cómo lo cortó en pedazos. Afirma que el muñeco está maldito, y es responsable de la muerte de su niñera y de su madre. Al escuchar esto, Bill se pregunta si la maldición mata a la persona que gira la llave, y tal vez su madre hizo precisamente eso. Decide girar la llave, a pesar de que Hal le advierte que no lo haga. Como resultado, pierden a su tío, quien estaba cazando en el bosque. Fue pisoteado por 67 caballos mientras estaba en su saco de dormir. Tras el incidente, los gemelos finalmente se dan cuenta de que el mono está detrás de todas estas muertes. Pero, sabiendo que no pueden destruirlo tan fácilmente, deciden contenerlo. Lo atan fuertemente dentro de su caja y lo arrojan a un pozo abandonado, rezando para dejar atrás la pesadilla de una vez por todas. La escena luego salta 25 años en el futuro, donde la tía Ida duerme plácidamente en su cama, justo cuando la despiertan de repente unos ruidos extraños. Toma un arma para investigar, y no descubre nada sospechoso en la planta baja. Pero al regresar al piso de arriba, las escaleras se derrumban. Esto hace que varios ganchos se le claven en la cara, causándole un dolor insoportable, así que Ida, con mucho esfuerzo, se arranca los ganchos. Luego limpia sus heridas con alcohol, justo cuando un fuerte olor a gas llena el aire. Así que, inspecciona la cocina. Y entonces sucede esto. Ella sale corriendo de la casa, solo para ser atravesada por un letrero de "se vende afilado". En otro lugar, vemos a Hal adulto, quien trabaja en un supermercado. Se acerca a su jefe, y le pide permiso para salir temprano, explicando que esta es la única semana del año en la que puede ver a su hijo. Al escuchar esto, su jefe sugiere que su exesposa debe ser una persona terrible, pero Hal aclara que fue su decisión mantener las cosas de esa manera. Después, Hal va a recoger a su hijo, donde se encuentra con su exesposa y el nuevo novio de ella, Ted. Ellos lo acusan fríamente de nunca estar presente para su hijo, Petey. Por eso, Ted ha decidido adoptarlo legalmente, y Hal nunca volverá a ver a su hijo. La rabia de Hal hierve y se niega a aceptarlo, lo que resulta en una acalorada discusión. Pronto, son interrumpidos por la llegada de Petey. Por otro lado, un niño llamado Ricky llega a una casa donde se está llevando a cabo una venta de garaje. Pronto se encuentra con un muñeco de mono espeluznante, y, en el momento en que lo toca, visiones de su padre inundan su mente. Más tarde, Ricky le muestra el muñeco a su madre, diciendo que le recuerda a su papá. Resulta que Ricky está buscando desesperadamente a su padre, quien desapareció sin dejar rastro hace años. También nos enteramos de que Ricky fue contratado por un hombre misterioso, que nunca sale de su casa para encontrar el muñeco de mono. En otro lugar, Hal y Petey se hospedan en un motel, donde queda claro que no se conocen muy bien. El niño está trabajando en un proyecto de árbol genealógico, y le pregunta a Hal sobre su familia. Pero Hal miente, afirmando que es hijo único, y se incomoda cuando la conversación gira hacia su difunta madre. Alrededor de la medianoche, Hal recibe de repente una llamada de Bill, a quien no ha visto en 10 años, y con quien no ha hablado en casi 5. Hal sale de la habitación para atender la llamada, y Bill le informa sobre la muerte de la tía Ida. Le indica a Hal que vaya a la casa de ella, y se asegure de que el mono no esté allí. Pero esto molesta a Hal porque no quiere perder la oportunidad de pasar tiempo con Petey. Justo en ese momento, Hal nota a una mujer a punto de nadar en la piscina, mientras vemos un compresor roto en el techo a punto de caer, lo que podría electrocutar el agua de la piscina. Y entonces sucede esto. Al darse cuenta de que el mono ha regresado, Hal corre a despertar a Petey, e insiste en que deben irse de inmediato. Se apresuran a subir al auto, y Hal le explica que la tía Ida ha muerto, por lo que necesita ir a su casa para encargarse de sus asuntos. A la mañana siguiente, llegan a la casa de la tía Ida, donde una agente inmobiliaria llamada Bárbara los recibe. Ella explica que el hermano de Hal había dicho que vendrían, y la revelación impacta a Petey, ya que se entera de que su padre le había mentido acerca de tener un hermano. Luego, Bárbara los lleva al interior de la casa,
y les explica que, desde que la tía Ida murió, las cosas han estado fuera de control en el pueblo. Varias personas han estado muriendo todos los días en accidentes horribles, y podemos ver lo trágicas y singulares que son sus muertes. Poco después, Bárbara abre la puerta de un armario atascado, y Hal siente que algo está a punto de suceder. Y de todas formas, la cosa sucede. Poco después, llega la policía, y una oficial interroga a Hal sobre el incidente. Ella le advierte que no abandone la ciudad hasta que el caso se resuelva. Más tarde, vemos a los paramédicos retirando los restos de Bárbara de la casa, mientras un grupo de animadoras y estudiantes vitorean por alguna razón. Mientras tanto, Hal está dentro de la casa, buscando desesperadamente al mono, pero sin éxito. Frustrado, revisa la guía telefónica del pueblo, y se topa con un número listado bajo el nombre de Señora Mono. Lo marca, solo para escuchar la voz de Bill al otro lado de la línea. Bill explica en su mensaje de voz que, si alguien llama en respuesta a su anuncio, ya ha encontrado a su querido mono de peluche, y no necesita contratar a nadie. Aquí, Hal finalmente se da cuenta de que su hermano es responsable de la masacre, y que lo trajo aquí deliberadamente. La escena luego corta a un flashback de hace 25 años, desde la perspectiva de Bill. Él se había dado cuenta de que fue Hal quien giró la llave, lo que llevó a la muerte de su madre. Después de que arrojaron al mono al pozo, Bill regresó para recuperarlo una vez más y así vengarse de su hermano. Pero, para su sorpresa, el muñeco ya no estaba allí, y solo quedaba la llave. Aún así, estaba seguro de que algún día regresaría, y esperó pacientemente. Un día, Bill adulto descubrió una galleta de la fortuna con el mensaje: gira la llave y mira lo que sucede. Después de eso, comenzó a ver el mono maldito por todas partes, lo que le perturbó la mente. Desesperado, entonces puso un anuncio en el periódico, buscando encontrar el muñeco de mono que tocaba los tambores. En el presente, Bill gira la llave del mono, esperando que finalmente mate a la persona correcta, dando a entender que se refiere a su hermano. Pero el muñeco toma un giro retorcido, y provoca la muerte del jefe de Hal en su lugar, quien se ahoga violentamente con su maldito cigarro. En ese momento, Ricky llega afuera de la casa de Bill, y menciona nerviosamente que vio al hermano de Bill, quien se parece mucho a él. También afirma que quiere devolver los $15 que le pagaron, con la esperanza de recuperar el muñeco de mono. Ricky explica que el muñeco le recuerda a su padre, pero un Bill molesto lo despide de manera grosera y le ordena que se vaya. Furioso, Ricky regresa a su casa, y toma el uniforme de policía de su padre. Luego agarra una pistola, y decide usarla para recuperar el muñeco. En otro lugar, Petey y Hal llegan a un motel, donde este último marca furiosamente el número de su hermano. Hal afirma que sabe que Bill ya tiene el mono, así que Bill le exige a Hal que lleve a Petey con él para que Petey pueda girar la llave. Bill sospecha que quien le da cuerda a la llave es inmune a ser la próxima víctima, y le dice a Hal que permitirá que Petey le dé cuerda para mantenerlo a salvo. De lo contrario, Bill seguirá dándole cuerda sin piedad hasta que Hal muera, sin importar cuántos más mueran en el pueblo como consecuencia. A medida que la situación comienza a empeorar, Hal decide dejar a Petey en casa de su madre, pero esto solo provoca una discusión. Petey acusa a su padre de no preocuparse por él, mientras Hal intenta explicarle que tiene muchas cosas malas sucediendo, y no quiere pasarle esos problemas a su hijo. Justo en ese momento, se escucha un fuerte golpe en la puerta. Resulta ser Ricky, quien está fingiendo ser un policía, y de inmediato les apunta con una pistola, exigiendo que lo acompañen. Poco después, llegan frente a la casa de Bill, donde Ricky obliga a Petey a entrar, y traerle el muñeco de mono. Ricky amenaza con dispararles a ambos si no obedecen, así que Hal le suplica a Petey que no gire la llave, pase lo que pase. Petey entonces entra a la casa por la puerta trasera, y se encuentra con una serie de trampas. Sin embargo, no cae en ninguna de ellas, y logra salvarse con habilidad. Afuera, Hal comienza a interrogar a Ricky, quien finalmente admite que no es policía. De repente, ambos notan un enorme nido de avispas justo frente a ellos, lo que les provoca escalofríos. En otro lugar, Petey se encuentra con su tío Bill, quien está hablando de manera inquietante con el mono. Bill le muestra la muñeca, explicándole que era su juguete favorito durante la infancia. Afirma que ya no funciona, y le ruega a Petey que la arregle girando las llaves,
Petey duda por un momento, pero la presión de su tío es demasiado fuerte para resistirla. Finalmente, ignora la advertencia de su padre y gira la llave. Como resultado, el mono cobra vida de repente, y comienza a tocar el tambor de manera aterradora. Al mismo tiempo, el nido de avispas afuera comienza a descender. Desafortunadamente, Ricky dispara accidentalmente al nido. Y entonces sucede esto. Las avispas entran inmediatamente en la boca de Ricky, provocándole una muerte violenta. Un aterrorizado Hal llama a su hijo, y cuando Bill escucha la voz de su hermano, se da cuenta de que su plan ha fallado una vez más. En un ataque de rabia, Bill agarra al mono, y lo obliga a tocar el tambor para matar a Hal. Pero la espeluznante muñeca de repente lo domina y lo lanza lejos. En ese momento, Hal entra por la puerta trasera y se reúne con Petey. Poco después, Bill nota que la muñeca se ha activado de nuevo, tocando el tambor a una velocidad frenética y desquiciada. Cuando la música finalmente se detiene, Bill mira afuera, y se horroriza al ver que la maldición del mono se ha extendido por todo el pueblo, causando numerosos accidentes y matando a la gente en masa. A continuación, el techo sobre él se derrumba, y cadáveres son arrojados entre los escombros. Hal también llega, y está furioso por lo que su hermano ha hecho. Pero Bill, abrumado por el remordimiento, confiesa que solo quería que Hal pagara por lo que le sucedió a su madre. Lo acusa de ser responsable de su muerte, e incluso sabe que Hal tenía la intención de matarlo a él en su lugar. Al escuchar esto, Hal se emociona, insistiendo en que ella también era su madre, y que nunca quiso que nada de eso ocurriera. Se disculpa, y dice que debieron haberse apoyado mutuamente en los momentos difíciles. Pero que aún no es demasiado tarde para reparar su relación. Bill se da cuenta de que Hal tiene razón, y se disculpa con el corazón apesadumbrado. Así, los hermanos finalmente se reconcilian y logran sanar su relación, que llevaba mucho tiempo tensa. Luego, Hal invita a Bill a unirse a él y a Petey en un viaje por carretera, invitación que Bill acepta con entusiasmo. Pero justo cuando una chispa de esperanza comienza a surgir, el brazo del mono golpea repentinamente el tambor una última vez, activando una trampa oculta que lanza una bola de boliche hacia la cabeza de Bill, matándolo al instante. A la mañana siguiente, el padre y el hijo parten en su viaje por carretera. Mientras salen de la ciudad, presencian las horribles secuelas del alboroto causado por el mono. Ruinas calcinadas, cuerpos destrozados y un mundo destruido de la noche a la mañana. Decididos a romper el ciclo, deciden mantener al mono cerca, y asegurarse de que nadie vuelva a girar la llave jamás. También se encuentran con un anciano del que caen cenizas de la espalda, montado en un caballo. Antes de que termine la película, pasa un autobús lleno de animadoras, lo que resulta en otra de las 100 peores formas de morir.